Bueno, continuamos con nuestro tránsito por este primer trabajo de pintura y hoy vamos a analizar la obra de Andy Warhol. Se trata del máximo exponente del arte pop y con su obra, bueno, obviamente influyó esta estética tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. El arte pop se desarrolla alrededor de la década del 60 y pertenece a lo que podríamos llamar ya el grupo de las neovanguardias. El arte pop tiene la característica, como el nombre lo indica, de inspirarse en lo popular, en la vida cotidiana y en la estética del consumo. Releva todo aquello vinculado a la gráfica, la publicidad, el cómic, el cine y otras formas de consumo, como es también el periodismo, la gráfica de los diarios y otros contextos. Utiliza imágenes populares en contraposición a una concepción elitista del arte, ¿no? Que releva esa noción clásica de armonía y proporción. Resalta lo banal y lo kitsch. Y cuando hablamos de kitsch, nos acercamos a esta idea del mal gusto. Por supuesto, el mal gusto podríamos interpretarlo en contraposición a un sentido del buen gusto, y en ese caso, ese sentido siempre va a estar asociado al arte clásico, que como les decía, es una modalidad de arte basada en los conceptos de proporción y armonía instaurados desde los tiempos grecorromanos. El arte pop también se caracteriza por el uso de colores saturados, intensos, muy contrastadas y especialmente la estética de los distintos medios gráficos. Por lo tanto, el uso de plenos planos también es una característica propia del arte pop. Bueno, acá tenemos una primera obra de Andy Warhol. Se trata de series de grabados de litografías, donde vemos una exacerbación, como decíamos. Por un lado, el uso del color pleno plano, colores saturados también. Hay un refuerzo de la estética de las técnicas de impresión, en este caso marcando y remarcando las áreas de impresión. Y por supuesto lo que llama la atención o lo que es característica de esta obra es el tema, ¿no? Andy Warhol elige un retrato de Marilyn Monroe, que por supuesto hacia los años 60 Marilyn representaba el icono de la belleza y la belleza y la sensualidad femenina. Fíjense aquí también cómo parte de la estética de Andy Warhol tiene que ver con ciertas distorsiones de la forma. Se ve claramente en la boca o en la forma en que interpreta los párpados, donde lo que hace justamente es relevar cómo los distintos medios de reproducción producen ciertas deformaciones. Si seguimos con otros ejemplos, otra de las características propias de la obra de Andy Warhol es la repetición. Como su obra analiza o hace una reflexión sobre la iconografía popular, la repetición va a ser una característica propia del contexto de la reproductibilidad técnica. Es decir, cómo la imagen prolifera a través de distintos medios de difusión, como son los diarios, las revistas, los cómics, la publicidad, etc. Por lo tanto, la repetición va a ser una característica constante en su obra, así como también advertir en esa repetición las variantes, ¿no? Hay aspectos que no varían, en este caso aspectos de forma, y aspectos que sí varían, ¿no? Especialmente el color. Pero también vamos a advertir en esas variaciones ciertas deformaciones, ¿no? Producto de, como les decía antes, de las distorsiones que producen los distintos medios de reproductibilidad técnica. Acá tenemos un ejemplo de Mao, ¿no? un líder comunista representado a través de una estética de consumo. Obviamente una obra que interpela, ¿no? Las prácticas de cómo a veces, en este caso un personaje tan alejado de un concepto del capitalismo, vemos cómo es absorbido, ¿no? por este contexto. Acá tenemos un autorretrato de Andy Warhol en distintas versiones y hablábamos, ¿no? de estas distorsiones propias de los medios de reproductibilidad. Lo mismo con John Lennon. Y acá tenemos otras series donde, por ejemplo, él trabaja el autorretrato.
siempre basado en estéticas fotográficas que eran intervenidas plásticamente. Otra de las series famosas de Warhol es las sopas Campbell's, ¿no? Uno de los productos más populares del consumo familiar, que a su vez formaba parte de su imaginario de niño, ¿no? En el consumo. Y aquí lo que hace justamente a través de una pintura es llevar al plano de lo artístico objetos de consumo masivo. Esta serie de las sopas Campbell's, él la realizó también justamente como series donde mostraba diferentes sabores de la sopa, emulando muchas veces lo que tiene que ver con la estética de una góndola. En este caso tomamos la obra que está basada, es una apropiación de la Gioconda. Vemos aquí en esta apropiación de la Gioconda cómo Warhol exacerba los aspectos de reproductibilidad, ya que lo que hace es separar las 4 tintas de impresión básicas, cian, magenta, amarillo y negro, y acá las separa, las superpone, las yuxtapone, haciendo clara referencia a los medios de reproductibilidad de la imagen. La famosa instalación de las cajas brillo. Andy Warhol realiza una serie de cajas que están hechas en madera y pintadas, pero que la caja emula un famoso jabón en polvo que era de un consumo muy marcado dentro de la comunidad neoyorquina de los años 60, y aquí lo que tenemos es una instalación que de alguna forma reproduce o retrotrae lo que es el stock y lo que puede ser un supermercado en el momento en que estos productos se están acomodando en la góndola. Con esto terminamos, con esta vista terminamos el recorrido por la obra de Warhol, teniendo en cuenta que podemos recomendar el uso de sistemas de transferencias con fotocopias, procurando que en esas transferencias o en esas imprimaciones que puedan hacer aparezcan defectos propios de las tecnologías intervinientes, el uso de colores plenos planos, de tonos saturados, ¿no? Observando las paletas que propone Andy Warhol, bueno, este es el recorrido que les propongo para que transiten, así como también ver materiales. Aquí pueden utilizar rodillo, tinta de grabado, témpera, acrílico, quizás hasta papeles de colores de base para trabajar en esta propuesta sobre la obra de Andy Warhol.